Y el contrabando sigue afectando con fuerza a los importadores de nuestro país. Roberto tiene más detalles. Es así, Patricia, al punto tal que el comercio local ya se resintió en torno a un 30% a raíz del ingreso masivo de productos de contrabando desde la Argentina. La causa principal de esta situación es la caída cada vez más brusca en la cotización del peso argentino. Los expertos afirman que esta situación tiene un efecto mixto. Para las personas de menores recursos económicos, la actual economía del vecino país les beneficia. También porque existe el dólar paralelo, o blue, donde se genera un mercado negro de compra y venta. Por honestidad intelectual me veo obligado a decir que también tiene un impacto positivo porque permite, digamos, especialmente a las personas que seguramente de menores recursos, ¿verdad? Comprar más al hacerlo, al comprar productos más baratos, ¿no? Por el otro lado, es negativa para los empresarios importadores formales, que venden a precios más elevados por los impuestos que deben pagar y porque ajustan sus precios al mercado local del guaraní. El panorama es desalentador para los empresarios, pues muchos de ellos deberán despedir a sus empleados. Menores ingresos se tendrán en aduanas, repercutiendo en inversiones de desarrollo para el país. Y esto va a hacer que las ventas de estas empresas formales disminuyan, y por ende también la recaudación de impuestos resultante de ello también disminuya, pues. Este panorama de atracción de precios de Argentina se comenzó a incrementar hace 2 años aproximadamente. La única manera es que el Estado siga en su combate al contrabando en zonas fronterizas, por más que sea difícil controlar todo. Esto a fin de proteger a los productores y empresarios locales ante las ventajas que genera la Argentina.